Mi hijo me sacó de mi propia casa. No levantó la voz, no me gritó, no me insultó. Fue peor. Lo dijo con una calma que parecía ensayada, como si hubiera repetido esas palabras varias veces frente al espejo antes de pronunciarlas frente a mí. Papá, voy a casarme. Necesitamos nuestro espacio. Ya es momento, nuestro espacio. Esa casa la compré cuando él tenía apenas 4 años. Recuerdo el día exacto en que firmé las escrituras. Había trabajado casi 20 años sin descanso para poder pagarla al contado. No pedí préstamos, no acepté socios. Me arriesgué solo. Cerré negocios que otros consideraban imposibles. Dormí poco, perdí amistades. Sacrifiqué tiempo que jamás volverá. Todo para que él tuviera estabilidad. Cada rincón de esa casa tenía una historia. La pared del pasillo aún conservaba una marca casi invisible de cuando aprendió a andar en bicicleta dentro del patio y perdió el equilibrio. La cocina era el lugar donde su madre y yo celebrábamos cada logro suyo, por pequeño que fuera. Su habitación fue pintada 3 veces porque de niño cambiaba de color favorito cada año. Y aún así, ese martes por la tarde, mi hijo me pidió que me fuera. No lo dijo como una petición, lo dijo como una decisión ya tomada. Papá, ya viviste tu etapa, ahora nos toca a nosotros construir la nuestra. No respondí de inmediato, lo observé en silencio. Intenté encontrar en sus ojos algo de duda, algo de culpa, algo de ese niño que me tomaba la mano cuando cruzábamos la calle. Pero no estaba ahí. En su mirada había determinación, y también influencia. Yo sabía que esa idea no había nacido completamente de él. Durante años viví de forma sencilla, casi discreta. Nunca fui un hombre de lujos visibles. Manejaba un automóvil común, vestía sin marcas llamativas y jamás hablaba de dinero frente a nadie. Mi hijo creció creyendo que esa casa y un par de negocios eran todo lo que teníamos. Nunca lo corregí. Nunca le expliqué que detrás de esa fachada modesta existían 5 propiedades más distribuidas estratégicamente, 10 negocios funcionando bajo distintas razones sociales y 2 hoteles que generaban ingresos constantes incluso en temporada baja. No lo oculté por desconfianza hacia él, lo hice por protección. Aprendí muy joven que el dinero mal entendido corrompe más rápido que la pobreza. Quería que valorara el esfuerzo antes que la abundancia, pero cometí un error. Nunca le expliqué el porqué de mi discreción. Y el silencio, cuando no se entiende, se convierte en resentimiento. Todo empezó a cambiar el día que conoció a Laura. Desde entonces, las conversaciones se volvieron diferentes. Sus opiniones dejaron de ser propias. Empezó a hablar de independencia, de libertad, de no vivir bajo la sombra de nadie. Sombra. Jamás quise ser sombra de mi propio hijo. Quise ser su respaldo. Pero él comenzó a verme como un obstáculo. Y ese martes, cuando me pidió que me fuera, entendí que ya no estaba discutiendo con mi hijo. Estaba enfrentando una decisión tomada entre dos. Lo que él no sabía es que yo tampoco estaba desprotegido. Esa casa no era mi única pieza, era apenas el tablero visible. Y yo aún no había movido ninguna ficha. Si voy a ser honesto, la primera vez que escuché el nombre de Laura no sentí alarma. Mi hijo llegó esa noche con una sonrisa distinta, una de esas que solo aparecen cuando alguien empieza a ocupar un lugar especial. Papá, conocí a alguien. Esas palabras siempre anuncian cambios. Lo supe en ese instante. Me habló de ella durante la cena. Inteligente, segura, ambiciosa. Esa fue la palabra que más repitió, ambiciosa. Decía que tenía planes, que no se conformaba con poco, que quería crecer. Yo asentí. La ambición bien guiada puede construir imperios, pero cuando se mezcla con impaciencia, puede incendiarlo todo. La conocí 2 semanas después. Mi hijo insistió en traerla a casa para que cenáramos juntos. Llegó puntual, elegante, con una sonrisa perfectamente medida. Saludó con respeto, pero sus ojos no saludaban, evaluaban. Recorrió la sala con la mirada. Observó los muebles, las paredes, la estructura de la casa. No lo hizo de forma grosera, pero tampoco disimuló demasiado. Durante la cena hizo preguntas aparentemente casuales. ¿Hace cuánto compró esta casa? ¿Nunca pensó en mudarse a algo más moderno? ¿Sus negocios son familiares o tiene socios? Las preguntas eran precisas. No preguntaba por recuerdos ni anécdotas. Preguntaba por estructura, por propiedad, por control. Respondí con prudencia. No mentí, pero tampoco ofrecí detalles innecesarios. Mi hijo no notó nada extraño. Estaba demasiado ocupado mirándola. Con el paso de los meses empecé a ver pequeños cambios en él. Primero dejó de acompañarme a ciertas reuniones. Decía que quería enfocarse en otros proyectos. Luego comenzó a cuestionar decisiones que antes respetaba sin dudar.
Papá, creo que deberías modernizar la empresa. Papá, tal vez estás siendo demasiado conservador. No era el tono lo que me llamaba la atención, era el discurso. No sonaba como él, sonaba aprendido. Una noche escuché una conversación que no estaba destinada a mis oídos. Yo estaba en el despacho, la puerta entreabierta. Ellos pensaban que yo había salido. Laura dijo algo que me quedó grabado. Si vamos a casarnos, no podemos seguir viviendo bajo el techo de tu padre. No es sano empezar una familia dependiendo de alguien más. Mi hijo respondió con dudas. Pero es su casa. Ella fue directa. Precisamente, es su casa. Nunca será nuestra. Ahí entendí el verdadero conflicto. No era independencia económica, era independencia territorial. Laura no quería compartir espacio conmigo. No quería que las decisiones importantes se tomaran con mi presencia. Quería comenzar desde cero, sin una figura paterna que pudiera influir. Mi hijo empezó a hablar de comprar algo propio, de vender la casa para dividir el dinero, de solicitar créditos para algo más acorde a su estilo de vida. Estilo de vida. Esa expresión me confirmó algo. Laura veía potencial económico donde mi hijo solo veía hogar. Yo guardé silencio, no porque estuviera de acuerdo, sino porque estaba observando. El amor puede nublar el juicio, pero la ambición no acelera. Los meses siguientes fueron tensos. Mi hijo empezó a pasar más tiempo fuera. Las cenas familiares se volvieron esporádicas. Las decisiones se tomaban sin consultarme. Y cuando finalmente me pidió que me fuera, supe que esa conversación llevaba meses gestándose. Lo miré ese día con calma, no discutí, pero mientras él pensaba que estaba ganando espacio, yo empezaba a ganar perspectiva. Y la perspectiva, cuando se combina con experiencia, se convierte en estrategia. El día que me pidió que me fuera no levanté la voz. Tampoco le recordé que esa casa estaba a mi nombre. No le hablé de sacrificios ni de escrituras. No quise que esa conversación se convirtiera en una batalla legal. Si algo he aprendido en la vida es que las guerras familiares dejan cicatrices que ningún contrato puede borrar. Cuando planean mudarse, le pregunté con serenidad. Él pareció sorprendido por mi reacción. En un par de meses. Pero necesitamos ir viendo lo de la casa, venderla, quizá. Ahí estaba el verdadero objetivo. No era solo que yo me fuera, era transformar el patrimonio en liquidez. Lo escuché sin interrumpir. Hablaba de créditos, de proyectos, de invertir en algo moderno. Laura, según él, tenía ideas claras sobre cómo administrar el dinero de la venta. No mencionó que esa casa estaba completamente pagada gracias a años de trabajo que él jamás vio. Esa noche, cuando se fue, me quedé solo en la sala. Caminé lentamente por cada habitación. Toqué las paredes como si estuviera despidiéndome de un viejo amigo, pero en realidad no estaba despidiéndome de nada. Estaba cerrando una etapa. A la mañana siguiente hice algo que no hacía desde hacía tiempo. Revisé todos mis activos personalmente. Llamé a mi abogado, luego a mi contador, después a 2 administradores de propiedades. No para ocultar nada, sino para reorganizarlo todo. Si mi hijo quería independencia, la tendría, pero sin acceso a lo que nunca entendió. La casa principal estaba a mi nombre, sí, pero el resto de mis propiedades estaban bajo sociedades que yo controlaba indirectamente. Ninguna figuraba en registros que él conociera. Nunca le interesó profundizar. Siempre pensó que yo era conservador, casi limitado. Ese fue su segundo error. El primero fue subestimar mi experiencia. Los días siguientes fueron tensos. Laura empezó a visitar la casa con más frecuencia. Medía espacios. Hablaba de remodelaciones antes siquiera de que yo me fuera. Una tarde la escuché decir algo que confirmó todo. Podríamos venderla en un buen precio. Con ese capital empezamos fuerte. No dijo, con lo que papá obtuvo por su trabajo. Dijo capital. Mi hijo asintió. Yo no intervine. Esperé. Cuando finalmente fijaron fecha para su boda, la presión aumentó. Laura insistía en acelerar la venta. Decía que era absurdo mantener una casa tan grande para una sola persona. Una sola persona. Así me redujeron. Esa noche tomé una decisión definitiva. No vendería la casa. Al menos no en los términos que ellos imaginaban. Hablé con mi abogado y realicé un movimiento simple pero contundente. La propiedad fue transferida a una sociedad patrimonial bajo una estructura que impedía su venta sin mi autorización exclusiva. Legalmente impecable. Silenciosamente irreversible. Si querían independencia, tendrían que construirla sin usar lo que yo levanté. Cuando le informé a mi hijo que no vendería la casa, su reacción fue distinta por primera vez. Molestia. No rabia abierta, pero sí decepción. Papá, estás siendo egoísta. Egoísta. Después de 20 años de sacrificio,
No respondí a esa palabra. Solo le dije algo que todavía recuerdo con claridad: la independencia que vale la pena no se financia con lo que otros construyeron. No supo qué contestar, y aunque todavía no lo sabía, esa fue la primera ficha que moví. La palabra, egoísta, quedó flotando en el aire varios días. No volvió a mencionarla, pero tampoco se retractó. Lo noté en su forma de hablarme, en la distancia que comenzó a instalarse entre nosotros como un muro invisible. Laura, en cambio, dejó de disimular. Ya no preguntaba con suavidad. Ahora opinaba. Una tarde se sentó frente a mí en la sala, con mi hijo a su lado, y habló como si estuviéramos en una junta. Entendemos que la casa es suya, pero también creemos que debería pensar en el futuro. Mi intención no es incomodarlo, solo que podamos organizarnos mejor. Organizarnos. La miré fijamente, no levanté la voz. Mi futuro está organizado desde hace muchos años, respondí con calma. Ella sonrió, pero no con los ojos. Mi hijo evitó mirarme. Ahí comprendí algo que hasta ese momento me había negado a aceptar: ya no éramos dos hablando de familia. Éramos tres hablando de intereses. Las semanas siguientes fueron extrañas. Yo empecé a empacar lentamente mis cosas, no porque estuviera obligado, sino porque decidí que era momento de moverme antes de que la tensión contaminara todo. No me fui a un lugar improvisado. Me mudé a uno de mis apartamentos en el centro, completamente amueblado, discreto y funcional. Mi hijo no sabía que existía. Nunca se lo mencioné. El día que cargaron las últimas cajas, él parecía incómodo. Tal vez esperaba resistencia, tal vez un reclamo final. No le di ninguno. Avísame cuando necesiten algo, le dije antes de salir por la puerta. Laura no dijo nada. Esa noche, en mi nuevo apartamento, abrí una botella de vino y me senté frente a la ventana. Desde ahí se veía parte de la ciudad que ayudé a construir, negocios que financié, edificios que invertí, proyectos que impulsé sin que nadie supiera. No sentí rabia, sentí claridad. Había protegido tanto a mi hijo de la realidad financiera que terminó creyendo que todo era simple. Pensó que el patrimonio era algo estático, casi automático. Nunca le enseñé el peso de mantenerlo. Decidí que eso cambiaría, no mediante castigos, sino mediante ausencia. Durante los meses siguientes reduje al mínimo cualquier ayuda económica indirecta que recibía. Cancelé una línea de crédito que figuraba a su nombre pero que yo respaldaba. Suspendí una inversión que pensaba traspasarle tras la boda, no por venganza, por coherencia. Si quería independencia, debía vivirla completa. La boda fue elegante. Laura organizó cada detalle con precisión. Observé desde una mesa discreta cómo ambos sonreían frente a sus amigos. Nadie sabía la tensión que había detrás de esa celebración. Cuando llegó el momento del brindis, mi hijo agradeció a todos, excepto a mí. No mencionó mi esfuerzo, no mencionó la casa, no mencionó nada del pasado. Solo habló de futuro. Y yo brindé en silencio, porque sabía algo que ellos todavía no sabían. El futuro no se construye solo con entusiasmo, se construye con estructura. Y la estructura, la controlaba yo. 2 meses después de la boda comenzaron los primeros problemas. El crédito para el nuevo proyecto fue aprobado, pero las cuotas eran más altas de lo que imaginaron. Los ingresos no llegaban con la velocidad que Laura había proyectado. Me llamaron una noche, no para disculparse, para pedir orientación. Escuché, no ofrecí dinero, solo hice preguntas. Preguntas que revelaron algo evidente: habían planeado crecimiento sin considerar riesgo. Al colgar, supe que el verdadero aprendizaje apenas comenzaba, porque la independencia no se declara, se sostiene, y sostener pesa. La primera llamada llegó un jueves por la noche. No fue dramática, no hubo lágrimas ni reproches. Fue una conversación incómoda, contenida, como cuando alguien intenta mantener la dignidad mientras el suelo empieza a moverse bajo sus pies. Papá, ¿tienes un minuto? Reconocí el tono de inmediato. No era el tono del hijo seguro que me pidió que me fuera. Era el tono del joven que todavía no entendía del todo cómo funciona el mundo real. Siempre, respondí. Me explicó que el proyecto en el que habían invertido, un pequeño local comercial en una zona que Laura insistió que sería el próximo punto de crecimiento, no estaba generando lo esperado. Los gastos fijos eran altos. El crédito bancario tenía una tasa variable que comenzó a ajustarse, y el flujo de clientes no coincidía con las proyecciones optimistas que habían hecho sobre papel. Escuché sin interrumpir. Laura había hecho un estudio de mercado rápido. Había confiado en tendencias, en comentarios de conocidos, en intuición. Pero la intuición sin experiencia suele ser un lujo caro. ¿Qué piensas hacer?, le pregunté.
Silencio al otro lado. Queríamos saber qué harías tú. No dijo, necesitamos dinero. Pero la pregunta apuntaba hacia ahí. Respiré hondo antes de responder. Primero, revisaría los números reales, no las expectativas. Segundo, renegociaría plazos antes de que el banco lo sugiera. Tercero, reduciría gastos que no impacten directamente en ingresos. Hice una pausa. Y cuarto, asumiría que la independencia incluye resolver los errores propios. No lo dije con dureza, lo dije con firmeza. No volvió a mencionar dinero en esa llamada, pero una semana después, apareció en mi apartamento, solo. Laura no estaba con él. Se veía más cansado, más serio. Por primera vez en meses, no parecía estar defendiendo una postura, sino buscando equilibrio. Miró alrededor del apartamento con curiosidad. ¿Desde cuándo tienes este lugar? Hace años, respondí. No preguntó más. Nos sentamos frente a frente. Me mostró los estados de cuenta. Las cifras no eran catastróficas, aún, pero la tendencia era clara. Habían proyectado crecimiento inmediato sin considerar el tiempo de consolidación. Firmaron un crédito pensando en ganancias rápidas. Decoraron el local con un presupuesto que parecía diseñado para impresionar, no para sostenerse. Laura quería imagen. Yo siempre prioricé estructura. Mientras revisaba los documentos, pensé en algo que me dolió admitir, quizá yo también fui responsable. Protegí tanto a mi hijo de las pérdidas que nunca aprendió a medirlas. Le expliqué con calma cada error, no desde el juicio, sino desde la experiencia. Le mostré cómo un pequeño ajuste en flujo puede evitar un problema mayor meses después. No ofrecí cubrir la deuda. En su lugar, le ofrecí acompañarlo a renegociar con el banco. Eso sí lo aceptó. Cuando se fue, me quedé pensando en Laura. No la culpaba completamente. Ella tenía ambición, sí, pero también convicción. El problema no era soñar en grande. El problema era hacerlo sin respaldo real. 2 días después fuimos al banco juntos. No como salvador y rescatado, sino como padre e hijo intentando reconstruir algo más importante que un negocio. La negociación fue tensa, pero logramos extender plazos y ajustar condiciones. No fue una solución mágica, pero les dio aire. Al salir, mi hijo me miró diferente, no con orgullo, con reconocimiento. Tal vez por primera vez empezó a ver que la experiencia no es obstáculo, es ventaja. Pero el verdadero desafío aún no había comenzado, porque los problemas financieros son manejables. Los problemas de pareja, cuando el dinero escasea, no siempre lo son. Y yo empezaba a notar grietas que iban más allá de las cifras. Las primeras grietas no se ven, se sienten. Después de la reunión en el banco, mi hijo comenzó a visitarme con más frecuencia. Al principio eran excusas técnicas, revisar números, analizar proyecciones, entender contratos. Pero pronto entendí que no venía solo por el negocio, venía a respirar. Una noche llegó sin avisar, no traía papeles, ni computadora, ni estados financieros, solo silencio. Nos sentamos frente a frente con 2 tazas de café, esperé, no pregunté nada. Aprendí hace años que cuando alguien necesita hablar, el silencio correcto abre más puertas que cualquier interrogatorio. Finalmente habló. Laura está estresada. No era una revelación, era una admisión. Me contó que las discusiones habían comenzado a volverse frecuentes, que ella estaba frustrada porque las cosas no estaban avanzando al ritmo que imaginaba, que sentía que él no estaba presionando lo suficiente, que necesitaban arriesgar más para recuperar terreno, arriesgar más. Esa frase me encendió una alarma interna. Cuando alguien está perdiendo equilibrio financiero, el instinto más peligroso es duplicar la apuesta sin respaldo. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté. Se quedó mirando su taza. No quiero seguir endeudándome. Ahí estaba el conflicto real. No era solo dinero, era visión. Laura creía en crecer rápido. Él empezaba a entender el costo de esa velocidad. Le expliqué algo que nunca antes había puesto en palabras frente a él. El dinero no es solo una herramienta, es presión. Si no sabes administrarlo, termina administrándote a ti. Me escuchó con atención que hacía años no veía. Esa noche no hablamos de cifras. Hablamos de decisiones, de paciencia, de construir antes de expandir. Antes de irse, dijo algo que me dejó pensando. A veces siento que Laura compite contigo. No respondí de inmediato. No debería competir conmigo. Yo no estoy en su carrera. Pero en el fondo sabía que no se trataba de competencia directa. Se trataba de influencia. Durante años fui su referente principal. Ahora esa posición estaba en disputa. Y cuando el dinero comenzó a escasear, la tensión aumentó. Las semanas siguientes confirmaron mis sospechas.
Mi hijo empezó a quedarse más tiempo en el local, intentando mejorar ventas, ajustar estrategias. Laura, según él, quería invertir en publicidad agresiva, incluso considerando otro crédito pequeño para impulsar visibilidad. Él dudaba. Esa duda era nueva. Un domingo me llamó después de una discusión fuerte. No me dio detalles completos, pero entendí lo esencial. Laura no quería reducir gastos personales. No quería cambiar estilo de vida. No quería que la percepción externa de éxito disminuyera. La imagen seguía siendo prioridad. Yo había pasado décadas aprendiendo lo contrario. Le hice una pregunta sencilla: si mañana el negocio cerrara, ¿podrías sostenerte sin aparentar nada? No respondió, porque sabía que no. Esa misma semana, tomé otra decisión estratégica, no para castigarlos, para observar. Retiré discretamente mi presencia indirecta de uno de los proveedores que les ofrecía condiciones preferenciales por mi respaldo silencioso. Nadie sabía que ese descuento existía gracias a mí. Quería ver qué hacían cuando los números reflejaran la realidad completa. Y la realidad no tardó en mostrarse. Los márgenes se redujeron, la presión aumentó, y con la presión, comenzaron las verdaderas pruebas. Porque el amor en abundancia es sencillo. El amor bajo escasez revela carácter. Y yo estaba empezando a descubrir el de ambos. La llamada llegó un martes por la noche, más tarde de lo habitual. No era mi hijo, era Laura. Eso, por sí solo, ya decía mucho. Su voz no tenía la seguridad firme que siempre mostraba. Tampoco estaba a la defensiva. Sonaba, calculando. ¿Podemos hablar? Acepté. Quedamos en un café discreto del centro. Llegó puntual, como siempre, impecablemente vestida. Pero había algo distinto en su postura. Ya no irradiaba control absoluto, irradiaba urgencia contenida. No perdió tiempo. Sé que usted ayudó con la renegociación del banco. No preguntó, afirmó. La decisión fue de ellos. Yo solo acompañé, respondí con calma. Me miró fijo. Ellos no saben moverse en ese nivel. Ahí estaba el punto. No dijo, mi esposo. Dijo, ellos. Se colocó fuera del problema. Luego fue directa. Necesitamos capital de respaldo. No para gastar, para asegurar estabilidad. Capital de respaldo. Otra vez esa palabra. Le pregunté cuánto necesitaban. Mencionó una cifra considerable. No imposible para mí, pero suficiente para marcar una diferencia en la dinámica de poder. ¿Y qué ofrecen a cambio? Pregunté. Por primera vez dudó. No se trata de ofrecer, es familia. La observé en silencio unos segundos antes de responder. La familia no es una fuente automática de financiamiento. No se ofendió, pero su mirada cambió. Ya no me veía como obstáculo, me veía como recurso. Mi hijo quiere construir algo propio, continué, y eso implica asumir riesgos propios. Entonces hizo algo inesperado. Sonrió. Con todo respeto, creo que usted nunca ha querido soltar el control. No me molestó la frase, me interesó. ¿Control de qué? De su hijo, de las decisiones, de los recursos. Ahí entendí el núcleo del conflicto. Para ella, mi prudencia era control. Para mí, su impulso era imprudencia. Dos visiones incompatibles. Le respondí con algo que no esperaba: si quisiera controlarlo, ya habría intervenido mucho más. Guardó silencio. No sabía, y aún no sabe, que si yo hubiera querido ejercer verdadero control, bastaba con un par de movimientos financieros para cambiar todo el escenario. Pero no era eso lo que buscaba. Buscaba que aprendieran. La conversación terminó sin acuerdo. No ofrecí dinero. Tampoco cerré puertas. Solo dije, cuando el negocio demuestre estabilidad durante 6 meses consecutivos, hablamos de expansión. Se fue sin despedirse, con la misma cordialidad de siempre. Esa noche, mi hijo me llamó. No sabía que había hablado con ella. Laura dice que fuiste muy duro. No respondí a eso. Le pregunté algo más importante: ¿tú qué piensas? Silencio largo. Creo que tiene razón en algunas cosas, pero no quiero depender. Esa frase me confirmó algo fundamental. Mi hijo estaba en medio de dos influencias: ambición y experiencia, velocidad y estructura, y empezaba a sentir el peso de elegir. Las semanas siguientes fueron decisivas. Las ventas mejoraron ligeramente gracias a ajustes simples que él implementó. Redujo gastos innecesarios, negoció con proveedores, trabajó más horas. Laura, en cambio, empezó a mostrarse impaciente. Un sábado por la tarde ocurrió la primera discusión pública fuerte en el local. No estuve presente, pero uno de mis administradores, que casualmente tiene un negocio cercano, me comentó que la tensión era evidente. Laura hablaba de expandir, mi hijo hablaba de estabilizar. Esa diferencia no es pequeña, es estructural.
Y cuando dos personas construyen sobre fundamentos distintos, el edificio tarde o temprano se inclina. Yo no intervine, pero empecé a preparar el siguiente movimiento, porque ya no se trataba solo de dinero, se trataba de carácter, y el carácter se revela cuando nadie te sostiene. Hay un momento en toda historia donde uno deja de observar y empieza a anticipar. Yo ya no estaba reaccionando a lo que ocurría, estaba leyendo patrones. Las ventas del local mejoraron ligeramente, sí, pero no por campañas agresivas ni por apuestas arriesgadas. Mejoraron por disciplina, por ajustes pequeños, por control de inventario, por reducción de gastos innecesarios. Medidas básicas, medidas que Laura consideraba mentalidad limitada. Una noche, mi hijo llegó nuevamente a mi apartamento. Esta vez no traía estados financieros, traía cansancio. Se dejó caer en la silla y se pasó la mano por el rostro. Papá, creo que no estamos buscando lo mismo. No pregunté a qué se refería, lo sabía. Me contó que Laura quería abrir una segunda sucursal aprovechando un local que estaba quedando disponible en una zona más transitada. El alquiler era el doble. La inversión inicial, considerable. La justificación, si no crecemos ahora, nos estancamos. Yo escuchaba en silencio. ¿Y tú qué quieres? Pregunté finalmente. Quiero que esto funcione sin sentir que cada mes es una apuesta. Ahí estaba la diferencia esencial. Para Laura, el riesgo era una herramienta. Para él, el riesgo empezaba a ser una carga. Le expliqué algo que rara vez digo en voz alta: el crecimiento sano es aburrido, es repetitivo, es paciente. Lo espectacular casi siempre es frágil. Me miró como si estuviera empezando a entender un idioma nuevo. Pero el conflicto no se resolvía con frases sabias. Se resolvía en casa. Esa misma semana ocurrió algo que cambió el tono de todo. Recibí una notificación bancaria. Habían solicitado información sobre una propiedad comercial que pertenecía a una de mis sociedades. No sabían que era mía, solo sabían que estaba disponible en el mercado. Era un excelente local, ubicación estratégica, renta alta, pero justa. Laura lo había encontrado. Cuando mi hijo me llamó esa noche, su voz estaba tensa. Encontramos un lugar perfecto. Le pedí la dirección. Confirmé lo que ya sabía, era mío. No dije nada al respecto. ¿Cómo planean financiarlo? Pregunté. Estamos evaluando opciones. Opciones. Crédito adicional, más deuda, más presión. Esa noche no dormí temprano. No por preocupación, sino porque entendí que el siguiente paso sería decisivo. Si aceptaban esa propiedad sin saber que era mía, el ciclo de dependencia invisible continuaría. Si la rechazaban por prudencia, significaría que estaban aprendiendo. 2 días después, Laura me llamó nuevamente. No sabía que yo era el propietario. Queremos saber su opinión. Interesante. Ahora buscaban validación. Mi opinión es que ningún negocio debe duplicar estructura hasta consolidar flujo. Silencio. No siempre se puede esperar tanto, respondió ella. Ahí fue cuando decidí revelar solo una parte de la verdad. Ese local pertenece a una sociedad que conozco muy bien, dije con calma. Y no será alquilado a un proyecto que aún no demuestra estabilidad. La pausa fue larga. ¿Lo controla usted? Preguntó finalmente. No directamente. Técnicamente cierto. No añadió nada más. Esa noche hubo discusión en su casa. Lo supe porque mi hijo me llamó pasada la medianoche. No lloraba, pero su voz estaba quebrada. Ella dice que tú estás bloqueando nuestro crecimiento. Respiré hondo antes de responder. Si bloquear significa evitar que se hundan antes de aprender a nadar, entonces sí. Hubo silencio. Y luego dijo algo que no esperaba escuchar tan pronto: creo que me equivoqué al sacarte de la casa. No respondí de inmediato, porque la verdadera lección no estaba en la casa, estaba en todo lo que vino después. Y esto, apenas comenzaba a revelar su verdadero costo. Cuando mi hijo dijo que quizás se había equivocado al sacarme de la casa, no sentí triunfo, sentí peso. Porque reconocer un error es el primer paso para cambiar, pero también es el momento más frágil de una persona. No se trata de la casa, le respondí con calma. Se trata de entender por qué tomaste esa decisión. Del otro lado hubo silencio, no el silencio tenso de antes, uno más reflexivo. Colgamos sin dramatismos, pero su tono había cambiado. Ya no hablaba desde la defensa, hablaba desde la duda. Y la duda, bien dirigida, puede ser saludable. Las semanas siguientes marcaron un giro visible. Mi hijo empezó a tomar decisiones sin consultar primero a Laura. No grandes decisiones, pero sí ajustes clave. Redujo horarios del personal, renegoció con proveedores sin prometer expansión, y canceló una campaña publicitaria costosa que aún no había comenzado. Laura no lo tomó bien.
Según me contó después, lo acusó de volverse temeroso y de dejarse influenciar por mí. Lo curioso es que yo no estaba interviniendo activamente, solo había sembrado criterio. Pero cuando alguien pierde el control del ritmo, busca culpables externos. Una noche, mi hijo llegó a mi apartamento más tarde de lo habitual. No traía cansancio financiero, traía desgaste emocional. Discutimos fuerte. No necesitaba detalles para entender el motivo. Me contó que Laura quería mantener el estilo de vida que habían proyectado antes del matrimonio. Salidas frecuentes, imagen impecable, círculo social selecto. Él empezaba a sentir que esa imagen no coincidía con la realidad financiera actual. Dice que estoy pensando como empleado, no como empresario, murmuró. Esa frase me llamó la atención. Muchos confunden empresario con apostador. Ser empresario no es arriesgarlo todo cada mes. Es calcular cuánto puedes perder sin destruirte. Le pregunté algo directo, si mañana el negocio quebrara, ¿ella seguiría a tu lado? No respondió de inmediato. Eso fue respuesta suficiente. No le pedí que dudara de su esposa, solo quería que evaluara fundamentos. El amor no debe sostenerse únicamente en proyecciones de éxito. 2 días después ocurrió algo que aceleró todo. Uno de los proveedores principales redujo su crédito comercial debido a retrasos menores en pagos. No era grave, pero sí simbólico. Laura reaccionó con enojo. Lo interpretó como falta de visión de terceros. Mi hijo lo interpretó como señal de alerta. Las diferencias ya no eran privadas. Se notaban en el local, en la tensión con empleados, en la energía del ambiente. Yo seguía observando, no intervenía, pero sí ajustaba piezas. En paralelo, avancé discretamente con la venta de la antigua casa, no la propiedad principal, sino una secundaria que estaba bajo otra sociedad. El movimiento era estratégico, necesitaba liquidez inmediata para una inversión mayor que estaba preparando. No tenía intención de usarla contra mi hijo, pero sí necesitaba estar listo para cualquier escenario, porque comenzaba a notar algo preocupante. Laura no estaba acostumbrada a perder, y cuando una persona ambiciosa siente que pierde terreno, puede reaccionar de formas impredecibles. Una noche, mi hijo me llamó desde el local. Papá, Laura quiere que firmemos un préstamo personal para cubrir gastos temporales. Préstamo personal. Eso ya no era expansión empresarial, era presión doméstica. ¿Estás dispuesto?, pregunté. No, esa negativa cambió el equilibrio interno de su matrimonio, y lo supe en ese instante, porque cuando uno de los dos frena, el otro siente que está cargando solo el impulso, y el impulso, cuando no es compartido, se convierte en resentimiento. Yo no estaba compitiendo con Laura, pero ella empezaba a verme como el motivo de sus límites, y eso es peligroso. El no de mi hijo al préstamo personal fue el primer límite real que le puso a Laura desde que se casaron. Y los límites, cuando aparecen tarde, suelen generar choque. Esa misma semana dejaron de asistir juntos al local algunos días. Empezaron a turnarse, no por estrategia, sino por distancia. La comunicación ya no fluía como antes. Ahora era funcional, técnica, fría. Mi hijo empezó a quedarse más tiempo conmigo después del trabajo. No hablábamos siempre de negocios. A veces simplemente cenábamos en silencio. Creo que buscaba estabilidad. Un punto fijo. Una noche me confesó algo que me hizo entender la magnitud del problema. Laura dice que me estoy convirtiendo en tu copia. No supe si sentir orgullo o preocupación. ¿Y eso es malo?, pregunté. Dice que tú piensas en pequeño. Sonreí levemente. Durante décadas escuché esa frase, pensar en pequeño. Curioso que quienes la usan suelen desaparecer antes que quienes piensan en estructura. No respondí atacando a Laura, no quería alimentar un conflicto. Solo le dije, pensar en pequeño es sobrevivir, pensar en grande sin base es desaparecer. Lo que mi hijo no sabía era que, mientras ellos luchaban por sostener un negocio modesto, yo estaba cerrando la compra de una cadena de suministros regional que fortalecería 3 de mis empresas principales. No lo hacía para demostrar nada, lo hacía porque así funciono. Mientras otros discuten, yo estructuro. Pero el verdadero quiebre llegó un viernes por la noche. Mi hijo llegó a mi apartamento con una expresión que no le había visto nunca. No era enojo, era decepción. Laura había asistido sola a una reunión social importante del círculo que ella valoraba. Allí comentó, frente a terceros, que estaban reestructurando el negocio porque su esposo era demasiado conservador. Demasiado conservador. La frase no era solo una opinión, era una descalificación pública. Me enteré porque uno de los asistentes me lo contó, dijo con voz baja. Ese tipo de humillación no deja marcas visibles, pero sí profundas.
Le pregunté algo directo, ¿te sientes respetado? Tardó en responder, no siempre. Ahí entendí que el problema ya no era financiero, era de poder. Laura no quería solo éxito económico, quería liderazgo total del proyecto. Y cuando mi hijo empezó a tomar decisiones distintas a las suyas, dejó de verlo como aliado y empezó a verlo como freno. Esa dinámica es peligrosa, porque cuando el respeto se debilita, el matrimonio entra en zona inestable. Días después, Laura volvió a llamarme. Esta vez no fue cordial, está influyendo demasiado. No pregunté a qué se refería. Él está perdiendo ambición. Respiré antes de responder. Está ganando criterio. Colgó sin despedirse. Ahí comprendí que la tensión ya no era sutil, era frontal. Esa noche revisé mis activos nuevamente, no por temor, por preparación. Si la situación escalaba, necesitaba estar listo para sostener a mi hijo sin que sintiera que regresaba al punto de partida. Pero también sabía algo más. No podía salvar un matrimonio, solo podía ofrecer estabilidad externa. Lo que ocurriera dentro de esa relación, dependía de ellos. Y cuando la ambición se convierte en competencia interna, el amor comienza a fracturarse. La pregunta ya no era si el negocio sobreviviría, la pregunta era si ellos lo harían, y empezaba a tener mis dudas. Hay discusiones que se olvidan al día siguiente, y hay discusiones que cambian la forma en que miras a la persona que tienes al lado. La que ocurrió esa semana fue de las segundas. Mi hijo no me llamó esa noche, no vino al apartamento, no respondió mensajes. Yo respeté el silencio. A veces, intervenir demasiado pronto solo complica lo inevitable. Fue él quien apareció 2 días después, sin previo aviso. Tenía la mirada distinta, no de enojo, de claridad dolorosa. Me dijo que si sigo pensando así, nunca vamos a salir del promedio. Promedio. Otra palabra que suena inocente, pero hiere cuando viene de alguien que prometió caminar contigo. Laura no estaba hablando solo de números, estaba hablando de estatus, de imagen, de velocidad. Mi hijo, en cambio, empezaba a hablar de sostenibilidad, de estabilidad, de dormir tranquilo sin pensar en cuotas imposibles. Le serví café y lo dejé hablar. Me contó que la discusión había comenzado por algo aparentemente pequeño, cancelar una cena con inversionistas potenciales porque las cuentas del mes no daban para aparentar más de lo que eran. Laura quería asistir igual, mantener la imagen, mostrar confianza. Él prefirió ser prudente. Ella lo interpretó como debilidad. Dijo que me estoy volviendo como tú, que prefiero estar cómodo antes que ser grande. Lo miré fijamente. ¿Y tú qué quieres ser? No respondió de inmediato. Quiero construir algo que no me quite el sueño. Esa frase me confirmó que estaba creciendo. Tal vez no como Laura quería, pero sí como empresario real. Le conté algo que nunca antes le había dicho con tanto detalle. Los primeros años de mis negocios fueron discretos, sin celebraciones, sin apariencias. Mientras otros presumían expansión, yo fortalecía estructura. Mientras otros compraban autos nuevos, yo reinvertía silenciosamente. No todo crecimiento necesita aplausos, le dije. Algunos necesitan silencio. Esa noche, por primera vez, no habló mal de Laura, no la culpó, solo expresó algo simple: no sé si estamos alineados. Esa frase es peligrosa en un matrimonio, porque la desalineación sostenida desgasta más que cualquier deuda. Días después, ocurrió un episodio que aceleró todo. Un proveedor exigió pago inmediato por retrasos acumulados pequeños pero repetidos. Laura quería cubrirlo usando un crédito personal de corto plazo. Mi hijo se negó nuevamente. La discusión subió de tono. Según él, ella dijo algo que marcó un antes y un después: sin riesgo no hay grandeza. Y yo no me casé para vivir con miedo. Él respondió con algo que nunca antes se había atrevido a decir: yo no me casé para vivir presionado. El silencio posterior, según me contó, fue más frío que cualquier grito. Esa noche no vino a mi apartamento. Se quedó en el local hasta tarde. Cuando finalmente me llamó, solo dijo: creo que esto ya no es solo un problema de negocio. Yo ya lo sabía, porque cuando dos personas tienen visiones opuestas del futuro, cada decisión cotidiana se convierte en campo de batalla, y el desgaste no perdona. Mientras tanto, yo avanzaba con mis propios movimientos. La venta de una de mis propiedades secundarias se cerró con éxito. Liberé capital importante, no para usarlo contra ellos, sino porque intuía que pronto habría que tomar decisiones mayores. No sabía aún cuál sería el desenlace, pero sí sabía algo con certeza. La verdadera prueba no era si mi hijo podía manejar un negocio, era si podía sostener sus principios cuando el amor empezaba a exigir concesiones que traicionaban su equilibrio. Y esa prueba,
estaba entrando en su fase más dura. El desgaste no llega con estruendo, llega en pequeñas grietas que, cuando menos lo notas, ya atraviesan toda la estructura. Durante las semanas siguientes, mi hijo comenzó a dividir su tiempo no por estrategia, sino por necesidad emocional. Pasaba más horas en el local, pero no para crecer, para evitar discutir en casa. Laura, por su parte, empezó a asistir menos al negocio. Decía que necesitaba espacio para pensar nuevas oportunidades. Cuando alguien empieza a pensar en nuevas oportunidades lejos del proyecto actual, es señal de desconexión. Una tarde, recibí una llamada inesperada del contador que llevaba el registro fiscal del negocio de mi hijo. No me dio detalles confidenciales, pero mencionó algo que me dejó alerta: estaban evaluando cambiar la estructura societaria. Eso no era menor. Un cambio de estructura puede significar muchas cosas: reorganización o preparación para separación. No llamé de inmediato a mi hijo, esperé. 2 días después apareció en mi apartamento. No traía papeles, no traía estados financieros, traía una decisión. Laura quiere dividir responsabilidades formalmente. Le pedí que explicara. Ella proponía que el negocio quedara legalmente bajo su administración operativa, mientras él asumiría solo la parte financiera. En apariencia era una distribución lógica. En el fondo, era una fractura. Porque cuando una pareja comienza a delimitar territorio dentro del mismo proyecto, el proyecto deja de ser compartido. ¿Qué piensas tú?, pregunté. Suspiró. Creo que ya no confía en mis decisiones. Ahí estaba el verdadero problema. No era el dinero, era la confianza. Le dije algo simple, sin dramatismo: un negocio puede sobrevivir sin crecimiento un tiempo. Un matrimonio no sobrevive sin respeto. Guardó silencio largo. Me contó que las discusiones ya no eran solo sobre dinero, eran sobre visión de vida. Laura quería mudarse a una zona más exclusiva, cambiar de círculo social, expandir, mostrar progreso. Él quería consolidar, reducir deuda, construir base. 2 caminos, uno rápido, uno sólido, ambos legítimos, pero incompatibles si no se alinean. Esa noche entendí que el conflicto ya no dependía de mí. Podía ofrecer consejo, sí. Podía ofrecer respaldo estratégico, también, pero no podía decidir por el qué tipo de vida quería construir. Antes de irse, me hizo una pregunta que nunca antes me había hecho: ¿alguna vez dudaste de mamá cuando empezabas? Me tomó por sorpresa. Le respondí con honestidad. Dudé de muchas decisiones, pero nunca dudé de que remábamos hacia el mismo lado. Eso fue lo que marcó la diferencia en mi matrimonio, no la ausencia de problemas, sino la alineación en dirección. Cuando se fue, me quedé mirando por la ventana del apartamento. No sentía enojo hacia Laura, sentía preocupación por mi hijo, porque ahora la batalla ya no era financiera, era interna. Y cuando alguien empieza a elegir entre su paz y su relación, el desenlace se acerca. Yo seguía preparando mis movimientos, no contra ellos, sino para sostener cualquier escenario, pero sabía que la siguiente decisión no la tomaría yo, la tomaría él, y esa decisión definiría no solo el futuro del negocio, sino el de su matrimonio. Hay decisiones que no se anuncian, se sienten antes de pronunciarse. Mi hijo tardó una semana en volver a buscarme. No fue una semana silenciosa, fue una semana densa. Yo lo sabía porque, aunque no me llamaba, el ritmo del negocio reflejaba tensión: pagos atrasados por horas, pedidos ajustados al mínimo, cambios repentinos en inventario. Cuando finalmente apareció en mi apartamento, su expresión ya no era de duda, era de determinación contenida. Le dije que no voy a firmar la reestructuración como ella quiere. Ahí estaba. Laura había formalizado su propuesta: separar completamente la administración, dejando el control operativo bajo su firma exclusiva. Argumentaba que así podrían moverse más rápido, sin frenos internos. Pero mi hijo entendió algo clave. No era velocidad, era control. Dice que no confío en ella, continuó. ¿Confías?, pregunté. No respondió de inmediato. Confío en sus ganas, no en su estrategia. Esa diferencia es enorme. La ambición puede ser admirable. La ambición sin estructura es peligrosa. Le pregunté si la conversación había escalado. Asintió. Laura lo acusó de estar influenciado por mí, de no tomar decisiones propias, de elegir comodidad sobre grandeza, de estar dispuesto a vivir una vida promedio. Esa palabra volvió a aparecer. Promedio. Mi hijo ya no reaccionó a la provocación. Eso fue nuevo. En lugar de discutir, hizo algo distinto. Le pidió que ambos pausaran cualquier expansión durante 6 meses. Solo 6 meses de estabilidad real antes de hablar de crecimiento.
Laura interpretó eso como derrota, y cuando alguien vive el progreso como identidad, cualquier pausa se siente como retroceso personal. Esa noche, según me contó, ella durmió en otra habitación. El silencio empezó a convertirse en distancia física. Yo escuchaba sin intervenir demasiado. No quería que mi consejo fuera el eje de su decisión. Solo quería que tuviera claridad. Le dije algo que resumía todo: si para sostener un proyecto tienes que traicionarte a ti mismo, ese proyecto ya está mal construido. Se quedó pensando. No era una frase contra Laura, era una advertencia sobre coherencia. Días después ocurrió algo que confirmó que la fractura era más profunda de lo que parecía. Laura abrió una cuenta bancaria paralela para manejar ciertos ingresos del negocio. No era ilegal, pero tampoco era transparente. Cuando mi hijo lo descubrió, no hubo gritos, hubo algo peor: silencio frío. Cuando me lo contó, su voz ya no tenía rabia, tenía desilusión. Creo que estamos jugando en equipos distintos. Esa frase pesa más que cualquier discusión financiera, porque cuando una pareja se convierte en competencia interna, el desgaste es inevitable. Yo no celebraba nada de esto, no sentía que estuviera ganando. Si algo me dolía era ver que la decisión de sacarme de la casa, esa decisión que inició todo, había sido el primer síntoma de una visión compartida que en realidad nunca fue tan compartida. Y ahora la verdad estaba emergiendo, no porque yo la provocara, sino porque la presión reveló lo que ya existía. Mi hijo estaba llegando al punto donde debía elegir, no entre Laura y yo, sino entre ambición acelerada o estabilidad consciente. Y esa elección, una vez hecha, no tendría vuelta atrás. La ruptura no ocurrió con un portazo, ocurrió con una frase tranquila: creo que necesitamos tiempo. Mi hijo me lo dijo sentado frente a mí, con una serenidad que no había mostrado en meses. No había enojo en su voz, tampoco tristeza desbordada. Había algo más firme: aceptación. Después de descubrir la cuenta paralela, decidió confrontar a Laura sin gritar. Le pidió explicaciones claras. Ella no negó nada. Dijo que lo hizo porque necesitaba margen de acción, sin tener que debatir cada movimiento. Margen de acción. En otras palabras, libertad sin consenso. La conversación fue larga. No hubo insultos, hubo algo peor: dos personas hablando como socios que ya no comparten visión. Laura fue directa: no puedo crecer contigo si cada decisión importante te asusta. Él respondió con una calma que me sorprendió incluso a mí: no me asusta crecer, me asusta destruir lo que ya tenemos por crecer mal. Esa diferencia marcó el punto final. No firmaron papeles esa noche, no hablaron de divorcio, solo acordaron algo que, en muchos casos, es el preludio inevitable: espacio. Ella se fue temporalmente a casa de una amiga. El negocio quedó bajo administración conjunta mínima, solo para mantenerlo funcionando. Cuando me lo contó, no pidió consejo, solo quería hablar. Lo escuché, y luego le dije algo que llevaba tiempo guardando: el día que me pediste que me fuera de la casa, pensé que estabas listo para tomar decisiones grandes. Ahora entiendo que esa decisión no fue tuya completamente. No lo dije como reproche, lo dije como constatación. Él asintió lentamente. Fue más presión que convicción. Ahí estaba la verdad que había tardado meses en salir. No me sacó por ambición propia, lo hizo por alinearse con una visión que no era completamente suya. Y ahora, por primera vez, estaba tomando una decisión solo, no por influencia mía, no por impulso de Laura, sino por coherencia interna. Las semanas siguientes fueron silenciosas. Laura no regresó inmediatamente. El negocio se estabilizó ligeramente bajo un ritmo más conservador, sin campañas agresivas, sin expansión, sin apariencia, solo trabajo constante. Yo seguía moviéndome en paralelo. Cerré la adquisición de una nueva propiedad comercial y reorganicé dos de mis sociedades. No por competencia, por evolución natural, pero algo cambió en mí también. Ya no veía a mi hijo como alguien que debía proteger, lo veía como alguien que estaba aprendiendo a sostener consecuencias. Una noche, mientras cenábamos en mi apartamento, me hizo una pregunta que cerró un ciclo invisible. Si pudiera volver atrás, ¿me habrías dejado sacarte de la casa igual? Lo pensé unos segundos. Sí. Me miró sorprendido, porque necesitabas vivir lo que vino después. No todo aprendizaje se transmite con palabras. Algunos necesitan experiencia. Y aunque el desenlace aún no estaba escrito, algo era claro: mi hijo ya no estaba compitiendo con mi sombra, estaba encontrando su propio criterio. Y eso valía más que cualquier propiedad. El tiempo que acordaron no fue una pausa suave, fue una distancia reveladora. Durante el primer mes separados,
el negocio comenzó a comportarse de manera distinta, no porque mágicamente mejorara, sino porque el ruido desapareció, sin discusiones estratégicas constantes, sin presión por aparentar crecimiento, sin decisiones impulsivas para impresionar a terceros, solo números, solo trabajo. Mi hijo empezó a implementar cambios que antes eran imposibles de consensuar, redujo inventario muerto, renegoció alquiler con argumentos sólidos, optimizó horarios sin miedo a que eso luciera pequeño. Poco a poco, el flujo dejó de ser una montaña rusa. No era espectacular, pero era estable. Laura, por su parte, no regresó al local durante ese tiempo. Según él, estaba evaluando nuevas oportunidades. Hablaba de proyectos distintos, de alianzas con conocidos, de ideas más ambiciosas. Yo no opiné, porque ya no era mi papel inclinar la balanza. Una noche, mi hijo llegó con una carpeta en la mano. No era contabilidad, era un acuerdo. Laura proponía vender su parte del negocio, salir formalmente, tomar su capital y comenzar algo nuevo por su cuenta. Le pregunté qué sentía. No tristeza, claridad. Eso me sorprendió. No estaba resentido, no estaba eufórico, estaba consciente. Firmaron semanas después. No hubo escándalo público, no hubo acusaciones en redes. Fue una separación limpia en apariencia, pero el desgaste emocional dejó huella. Cuando finalmente el proceso de divorcio comenzó, mi hijo ya no me pidió consejo financiero, solo me pidió algo simple: quédate cerca. Y eso hice, no como respaldo económico automático, sino como presencia firme. Meses después, el negocio empezó a dar resultados modestos pero constantes, sin expansión agresiva, sin luces llamativas, sin apariencias. Mientras tanto, supe por terceros que Laura había iniciado un proyecto más grande con socios nuevos, más inversión, más riesgo, más visibilidad. No sentí satisfacción ni deseo de verla fracasar. La ambición no es un defecto, pero necesita equilibrio. Un año después de haberme sacado de la casa, mi hijo y yo estábamos sentados en el mismo comedor, pero en mi apartamento, no por obligación, por elección. Me miró y dijo algo que cerró el círculo completo: pensé que sacarte era demostrar independencia. Ahora entiendo que independencia no es apartar a quien te dio base, es saber cuándo escuchar. No respondí con un discurso, solo levanté mi copa, porque al final, la casa nunca fue el punto central, lo importante fue el proceso. Aprendió que el crecimiento real no necesita ruido. Aprendió que la ambición sin estructura desgasta. Aprendió que el respeto en pareja es tan importante como el capital en un negocio. Y yo aprendí algo también. A veces dejar que tu hijo tome una mala decisión es el mejor regalo que puedes darle. Porque si lo proteges de todo, nunca sabrá sostenerse solo. Y hoy, aunque el camino no fue sencillo, puedo decir algo con tranquilidad: no me quedé de brazos cruzados cuando me sacaron de mi propia casa, pero tampoco destruí, construí en silencio. Y al final, el verdadero legado no fueron las 5 casas, los 10 negocios o los hoteles. Fue el criterio que él finalmente eligió desarrollar. Y eso, no tiene precio. El divorcio se firmó un martes por la mañana, sin escándalos, sin gritos en pasillos, sin reproches públicos. Pero aunque el trámite fue breve, el proceso interior fue más largo. Mi hijo no celebró, tampoco se derrumbó. Salió del juzgado con una expresión sobria, como quien entiende que algunas decisiones no son victorias ni derrotas, sino ajustes necesarios. Esa misma tarde vino a verme. Nos sentamos en silencio unos minutos. No necesitaba consejos, necesitaba aterrizar. Se siente raro, dijo finalmente, como si hubiera corrido mucho tiempo hacia algo que no era mío. Esa frase me confirmó que había madurado más en un año que en los 5 anteriores. Le pregunté si estaba en paz. Pensó antes de responder. Sí, pero me duele haber confundido ambición con presión. Yo asentí, porque ese error lo cometen muchos. Creen que avanzar rápido es sinónimo de avanzar bien. El negocio, mientras tanto, siguió su curso. Sin Laura, el ritmo se volvió más lineal, menos brillante hacia afuera, más sólido hacia adentro. Los números no explotaron de crecimiento, pero dejaron de ser inestables. Y algo más importante ocurrió: mi hijo empezó a disfrutar el proceso. Ya no hablaba de demostrar nada, hablaba de perfeccionar. Un mes después del divorcio, me pidió algo inesperado: no quiero tu dinero, quiero tu estructura. Sonreí, eso sí podía dárselo. Comenzamos a reunirnos cada semana no como padre e hijo, sino como mentor y empresario. Le mostré cómo funcionaban algunas de mis sociedades, cómo se organizaban los flujos entre negocios, cómo se protege patrimonio sin hacerlo visible.
Por primera vez entendió que las 5 casas, los 10 negocios y los hoteles no aparecieron por golpes de suerte, aparecieron por disciplina repetida. Una noche, mientras revisábamos balances, me dijo algo que nunca olvidaré. Ahora entiendo por qué nunca presumías. Le respondí con calma, el dinero que necesita aplauso suele ser frágil. Pasaron algunos meses más. El negocio finalmente alcanzó un punto de estabilidad real. No era una cadena nacional, no era portada de revistas, pero era rentable, ordenado y sostenible. Laura, según supe por terceros, enfrentó dificultades en su nuevo proyecto. Sus socios no compartían completamente su ritmo. Las inversiones iniciales no retornaron tan rápido como esperaba. No sentí satisfacción al saberlo. Solo confirmé algo que ya sabía, la ambición sin estructura repite el mismo ciclo. Una tarde, mi hijo me acompañó a visitar uno de mis hoteles. No como heredero, como aprendiz. Caminaba observando cada detalle. Ya no veía solo lujo, veía logística, costos, personal, flujo. Al salir, me dijo, si algún día llego a tener algo así, quiero que sea porque lo construí, no porque lo heredé. Ahí supe que el verdadero legado ya estaba sembrado, porque el patrimonio más grande no son las propiedades, es el criterio, y ese, finalmente, empezó a pertenecerle. El segundo año después del divorcio fue el verdadero punto de inflexión. No hubo fuegos artificiales, no hubo anuncios espectaculares, hubo consistencia. Mi hijo comenzó a aplicar, sin darse cuenta, muchas de las cosas que antes criticaba en mí. Separó cuentas personales y empresariales con disciplina estricta. Creó un fondo de reserva equivalente a 6 meses de operación. Implementó controles internos que antes consideraba excesivos. Y algo cambió en su mirada. Ya no buscaba validación externa, buscaba equilibrio. Una tarde, mientras revisábamos números en mi oficina principal, la misma que años atrás él veía como símbolo de rigidez, me hizo una pregunta directa: ¿cuándo supiste que estabas listo para crecer de verdad? Me recosté en la silla antes de responder. Cuando el crecimiento dejó de ser una necesidad emocional y se convirtió en una consecuencia natural. Guardó silencio. Esa frase le quedó dando vueltas. Durante esos meses, también comenzó a reconstruir su vida personal. No con prisa, no con demostraciones públicas. Salía poco. Se enfocaba en trabajo, ejercicio, lectura. Recuperó amistades que había descuidado durante su matrimonio. Nunca habló mal de Laura. Eso me tranquilizaba. Porque el resentimiento prolongado es una forma de dependencia. Un día, sin embargo, me sorprendió con algo distinto. Ella me llamó. No levanté la mirada de los papeles. Y, su nuevo negocio no salió como esperaba. No había satisfacción en su voz, solo serenidad. Laura había invertido fuerte. Socios que prometían capital rápido se retiraron ante las primeras pérdidas. La estructura que ella misma consideraba demasiado conservadora cuando venía de mí, ahora le hacía falta. No pidió volver, no pidió dinero, solo conversaron. Me preguntó cómo logré estabilizar el negocio. Le pregunté qué respondió, la verdad, que dejé de competir con lo que otros esperaban. Esa respuesta me hizo sentir algo que pocas veces admito: orgullo silencioso, porque el aprendizaje no fue forzado, fue integrado. Meses después, el negocio de mi hijo dio su primer salto real de expansión, no impulsado por euforia, sino por datos. Abrió una segunda sede, más pequeña que la primera, con alquiler moderado y costos controlados. No hubo fiesta de inauguración exagerada, hubo planificación. Esa noche brindamos en mi apartamento, el mismo lugar donde comenzó su proceso de reconstrucción. Me miró con una sonrisa tranquila. Ahora entiendo por qué no te quedaste de brazos cruzados cuando te saqué. No respondí de inmediato, porque la verdad es que nunca fue una batalla contra él, fue una batalla contra la improvisación. Le dije algo simple: mi trabajo nunca fue imponerte el camino, fue mostrarte que hay más de uno. Miró por la ventana unos segundos y añadió: si no me hubieras dejado cometer ese error, seguiría creyendo que independencia era romper. Y ahí entendí que todo había tenido sentido. Las casas, los negocios, los hoteles, todo eso es material. Pero ver a tu hijo elegir estabilidad por convicción propia, eso no se compra. La historia aún no termina, pero el conflicto ya no define el rumbo. Ahora el rumbo lo define la claridad. Y cuando un hombre encuentra claridad, ya no necesita demostrar nada, solo necesita seguir construyendo. El tercer año marcó algo que ninguno de los dos vio venir. No fue una crisis, fue una oportunidad. La segunda sede que mi hijo abrió empezó a rendir incluso mejor que la primera.
no por ubicación espectacular, sino por gestión eficiente. Había aprendido a estudiar el flujo peatonal, a negociar contratos con cláusulas de salida favorables y, sobre todo, a no comprometerse con gastos fijos innecesarios. Una noche llegó con una propuesta diferente. No quería dinero, quería asociarse conmigo en un proyecto específico. Eso sí era nuevo. No era dependencia, era colaboración. Me explicó su idea: crear una pequeña red de distribución aprovechando uno de mis contactos logísticos. No era algo gigantesco, pero sí escalable. Había hecho números, escenarios de riesgo, proyecciones conservadoras. Cuando terminó de hablar, lo miré en silencio unos segundos. ¿Qué porcentaje estás dispuesto a perder si falla? Sonrió. Ya hice ese cálculo. Me mostró el plan de contingencia. Ahí supe que ya no hablaba el hijo que reaccionaba a presión. Hablaba un empresario que entendía límites. Acepté entrar como socio minoritario, no porque necesitara el negocio, sino porque quería verlo liderar con autonomía real. Durante los meses siguientes trabajamos como iguales. Discutimos cifras, negociamos contratos, analizamos proveedores. Por primera vez nuestras conversaciones no giraban alrededor de correcciones, sino de estrategia conjunta. Y algo cambió también en nuestra relación. Ya no éramos padre que protege e hijo que aprende. Éramos dos hombres construyendo. Un día, mientras revisábamos el avance del proyecto, me hizo una pregunta que parecía simple. ¿Alguna vez te arrepentiste de no haberme contado desde el principio todo lo que tenías? Sabía a qué se refería. A las otras casas, a los 10 negocios, a los hoteles. Le respondí con honestidad. No. Porque si lo hubiera hecho antes, habrías tomado decisiones pensando que siempre había red. Asintió lentamente. Entendió. El exceso de respaldo puede debilitar el carácter. Poco después, recibimos noticias de que Laura había cerrado definitivamente su segundo proyecto. No por incapacidad, sino por agotamiento financiero. Sus socios se retiraron. El mercado no respondió como esperaba. Mi hijo escuchó la noticia sin rencor. Le deseo estabilidad, dijo. Y lo dijo de verdad. Esa fue la señal más clara de que el proceso estaba completo. Porque cuando puedes desear bienestar a quien compartió y rompió contigo, sin resentimiento, has sanado. El nuevo proyecto conjunto comenzó a generar utilidades moderadas al sexto mes. No era una explosión, era un crecimiento firme. Una noche brindamos en uno de mis hoteles. No como celebración ostentosa, como reconocimiento silencioso. Le dije algo que resume todo este camino: te saqué de la comodidad cuando me sacaste de la casa. Sonrió. Y yo pensé que te había ganado. Negué con la cabeza. No era una competencia, era una lección. Y todavía faltan capítulos por escribir. Porque cuando un hombre aprende a construir con paciencia, el verdadero crecimiento apenas comienza. El proyecto conjunto comenzó a tomar forma real en el cuarto año desde aquella tarde en que me pidió que dejara mi propia casa. Lo curioso es que, cuanto más crecía, menos hablábamos de dinero, hablábamos de procesos, de personas, de visión a largo plazo. Mi hijo empezó a demostrar algo que antes no tenía: tolerancia a la lentitud estratégica. Ya no buscaba resultados inmediatos para sentirse validado. Entendía que algunos contratos tardan meses en madurar y que no toda oportunidad merece ser tomada. Una mañana llegó a mi oficina con una propuesta tentadora. Un inversionista externo quería entrar al proyecto con capital fuerte a cambio de un porcentaje considerable y expansión acelerada. Años atrás, mi hijo habría aceptado sin dudar. Esta vez me miró y dijo: los números son atractivos, pero perderíamos control. No respondí de inmediato. Quería escuchar su razonamiento. Podríamos crecer 3 veces más rápido, continuó, pero dependeríamos de decisiones que no comparto del todo. Sonreí apenas. Esa era la prueba final. ¿Qué prefieres?, pregunté. Respiró hondo. Crecimiento propio. Rechazó la oferta, no por miedo, por convicción. Esa decisión marcó algo que no se ve en balances financieros: carácter consolidado. Meses después, los resultados comenzaron a reflejar esa estabilidad. El proyecto no explotó, pero sí se fortaleció. Los márgenes eran saludables, las deudas, controladas, la expansión, medida. Una noche, mientras caminábamos por el lobby de uno de mis hoteles, me dijo algo que nunca imaginé escuchar de él. Cuando te saqué de la casa, creí que estaba construyendo mi independencia. Ahora sé que estaba huyendo de aprender. No hubo reproche en mi mirada, solo sentí. Porque el error no fue echarme. El error fue creer que independencia significaba cortar raíces. Pero las raíces no están para limitarte, están para sostenerte cuando el viento sopla fuerte. Con el tiempo,
mi hijo comenzó a adquirir pequeñas propiedades por su cuenta. No necesitó heredar las mías. Compró la primera con utilidades propias, modesta, bien ubicada, financiada inteligentemente. El día que firmó esa escritura, me llamó antes de celebrarlo con nadie más. No es una mansión, dijo. Es tuya, respondí. Y eso era suficiente. Laura, por su parte, rehizo su vida lejos del círculo empresarial que tanto la obsesionaba. Supe que empezó a trabajar como consultora independiente. Tal vez encontró finalmente un ritmo que no dependiera de comparaciones. Nunca volvimos a hablar de conflicto, porque el conflicto ya no definía la historia. Lo que definía la historia era transformación. Yo no me quedé de brazos cruzados cuando me sacaron de mi casa, pero tampoco usé mi poder para aplastar. Usé silencio, usé estructura, usé tiempo. Y el tiempo, bien administrado, enseña más que cualquier confrontación. Hoy mi hijo no compite conmigo, camina a mi lado. Y eso, vale más que cualquier herencia material. Hay momentos en la vida en que uno mira hacia atrás y apenas reconoce al hombre que fue. A veces me pregunto qué habría pasado si aquel día, cuando mi hijo me pidió que dejara mi propia casa porque iba a casarse y necesitaba su espacio, yo hubiera reaccionado con orgullo herido. Si hubiera usado mis propiedades como arma. Si hubiera revelado de inmediato que tenía 5 casas más, 10 negocios funcionando y 2 hoteles generando ingresos constantes, tal vez habría ganado la discusión, pero habría perdido algo más grande, porque el crecimiento verdadero no nace de la humillación, nace de la experiencia. Hoy, 5 años después de aquel episodio, mi hijo no vive en la casa de la que me sacó. Esa propiedad se vendió, como había previsto desde el inicio, no por venganza, por estrategia. El mercado estaba alto y la venta financió parte de una expansión inmobiliaria que fortaleció aún más mi estructura patrimonial. Él lo supo después, y lejos de molestarse, entendió la lógica. Su negocio principal ya no es solo un local estable, es una pequeña red bien gestionada. No aparece en revistas, no presume en redes sociales, pero genera utilidades constantes y emplea a varias familias con estabilidad real. El proyecto que iniciamos juntos creció de manera orgánica. Sin inversionistas invasivos, sin deudas innecesarias, sin carreras contra el reloj. Hace poco, en una cena tranquila en uno de mis hoteles, me dijo algo que cerró definitivamente este capítulo. Gracias por no rescatarme cuando me equivoqué. No es una frase común entre padres e hijos, pero es honesta, porque si yo no hubiera salvado de cada decisión precipitada, hoy seguiría creyendo que siempre hay red. Y el problema de vivir con red permanente es que nunca desarrollas equilibrio propio. Laura ya no forma parte de su vida más allá de recuerdos. No hubo guerras legales prolongadas. No hubo rencores eternos. Solo 2 personas que entendieron, demasiado tarde, que querían velocidades distintas. Y eso no es culpa, es incompatibilidad. Si algo aprendí en todo este proceso es que el patrimonio más importante no son las casas, ni los negocios, ni los hoteles. Es el criterio. Yo podría dividir mis bienes mañana y repartirlos, pero si mi hijo no tuviera criterio, los perdería en pocos años. Hoy no necesita que le explique cómo funciona una estructura empresarial, la entiende. No necesita que le diga cuándo frenar, lo siente. No necesita demostrar independencia sacando a nadie de su casa, la vive en cada decisión que toma. Y si alguien me preguntara qué hice cuando me sacaron de mi propia casa, respondería con total tranquilidad, no me quedé de brazos cruzados. Construí en silencio, observé, esperé, y cuando el momento fue correcto, enseñé sin imponer. Porque al final, no se trata de ganar contra tu hijo, se trata de prepararlo para que gane contra sus propios errores. Y esa es la verdadera herencia. Creí que la historia había terminado, que el ciclo estaba cerrado, que lo ocurrido aquel día, cuando mi hijo me pidió que abandonara mi propia casa para comenzar su nueva vida, era solo una anécdota superada. Pero la vida no funciona por capítulos aislados, funciona por consecuencias acumuladas. Un año después de consolidar nuestros proyectos, mi hijo tomó una decisión que me sorprendió. Vendió una de sus participaciones menores en la red que había construido, no por necesidad, por estrategia. Cuando me lo contó, pensé que buscaba liquidez para una expansión mayor. Pero no, quiero diversificar fuera de lo que conozco, me dijo. Eso sí era independencia real. No reaccionar contra mí, no imitarme, sino desarrollar su propio criterio incluso cuando ya tenía estabilidad. Me mostró el nuevo plan de inversión en tecnología logística, un sector más complejo, más competitivo, con márgenes distintos y riesgos más técnicos. ¿Lo entiendes completamente?
Le pregunté. Sonrió, lo suficiente como para saber lo que no sé. Esa respuesta me dio más tranquilidad que cualquier balance positivo, porque el peligro no está en entrar en algo nuevo, está en creer que lo sabes todo. Comenzó pequeño, como le enseñé, sin apostar todo, sin hipotecar tranquilidad, con reservas intactas. Y entonces ocurrió algo que confirmó que el aprendizaje era irreversible. Recibió una oferta tentadora de un grupo que quería absorber su participación tecnológica para expandirse agresivamente en el mercado nacional. La cifra era alta, muy alta. Años atrás, habría firmado en minutos. Esta vez pidió tiempo, analizó cláusulas, evaluó dependencia futura, consultó asesores externos que no éramos ni yo ni su círculo cercano. Cuando finalmente tomó la decisión, vino a verme, rechazó la oferta, no porque fuera mala, sino porque el control estratégico se diluía demasiado. Ahí entendí que el joven que una vez confundió ambición con presión, ahora distinguía oportunidad de trampa. Una noche, mientras caminábamos por uno de mis hoteles, ya no como símbolo de autoridad, sino como parte natural del paisaje familiar, me dijo algo que terminó de definirlo. Si algún día heredo algo tuyo, quiero que sea porque lo merezco, no porque lo necesite. No respondí de inmediato, porque no estaba escuchando a un hijo, estaba escuchando a un hombre, y entonces comprendí algo más profundo que todo lo anterior. Aquella vez que me sacó de mi propia casa creyendo que así afirmaba su independencia, fue el inicio de su verdadera formación. Si me hubiera quedado por comodidad, si hubiera peleado por orgullo, si hubiera usado mi poder para demostrar superioridad, él jamás habría descubierto su propio equilibrio. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo logré tener 5 casas, 10 negocios y 2 hoteles sin perder a mi hijo en el proceso, sonrío, porque la respuesta no está en los activos, está en el silencio estratégico, en saber cuándo retroceder, en entender que la mejor forma de no quedarse de brazos cruzados no siempre es atacar, a veces es esperar, y cuando el hijo finalmente camina firme por decisión propia, el padre puede, por fin, descansar tranquilo. El verdadero cierre no llegó con una firma, ni con una venta, ni con una expansión. Llegó el día que mi hijo me invitó a su nueva casa. No era una de las mías, no estaba en mi portafolio, no tenía mi nombre en ningún registro, era suya. La compró con utilidades propias, crédito bien negociado y una entrada sólida. No necesitó garantías familiares, no pidió respaldo oculto, no usó influencia. Cuando entré por primera vez, no vi lujo excesivo, vi orden. Vi decisiones pensadas, vi estabilidad. Caminé por la sala en silencio mientras él me explicaba cómo estructuró la compra. Hablaba de tasas, de plazos, de margen de seguridad. No hablaba de impresionar a nadie. En un momento se detuvo y dijo algo que marcó el final definitivo de todo lo vivido: esta vez no necesitaba sacarte a ti para sentir que era mío. Esa frase cerró el ciclo que comenzó años atrás, porque la primera casa fue territorio emocional. Esta era territorio construido. Nos sentamos en su comedor, y brindamos sin ceremonia. No había tensión, no había competencia, solo respeto. Con el tiempo, nuestra sociedad empresarial continuó creciendo de manera prudente. Nunca nos volvimos gigantes descontrolados. Nunca perseguimos titulares. Nos enfocamos en márgenes sanos, liquidez fuerte y decisiones meditadas. Yo comencé a delegar más, no porque estuviera cansado, sino porque veía en él la capacidad real de sostener. Un día le entregué acceso total a una de mis sociedades inmobiliarias, no como herencia anticipada, como responsabilidad operativa. No hizo cambios impulsivos, revisó contratos, auditó procesos. Optimizar sin romper fue su primera decisión. Exactamente lo que habría hecho yo, pero no porque me imitara, porque ahora lo entendía. Meses después, durante una conversación tranquila, me confesó algo que nunca había dicho en voz alta. Cuando te saqué de la casa, tenía miedo de no estar listo para ser adulto. Lo miré sin juicio. No era madurez lo que te faltaba, era experiencia. Y la experiencia, aunque duela, forma. Hoy mi hijo no vive bajo mi sombra, vive bajo su propio criterio. Y si algún día decide expandirse más allá de lo que yo construí, lo hará por convicción, no por presión externa. Yo no me quedé de brazos cruzados cuando me sacaron de mi propia casa, pero tampoco me moví por orgullo, me moví por estrategia, por paciencia, por visión, porque entendí algo que muchos padres no aceptan: tu hijo no necesita que lo salves, necesita que le permitas enfrentar las consecuencias sin destruir el puente. Y ese puente fue lo único que nunca rompí. Cuando creí que todo estaba en equilibrio,
La vida volvió a moverse, no con conflicto, con desafío. Mi hijo ya tenía su casa, su red de negocios estable, su participación tecnológica creciendo de forma prudente. Yo había comenzado a delegar más responsabilidades, observando desde una distancia estratégica. Entonces ocurrió algo que puso a prueba todo lo aprendido. El mercado cambió. Una regulación nueva impactó directamente al sector logístico donde él había invertido. Costos adicionales, requisitos inesperados, márgenes reducidos casi de la noche a la mañana. Muchos empresarios reaccionaron con pánico. Algunos vendieron precipitadamente, otros se endeudaron para sostener operaciones. Mi hijo vino a verme esa misma noche, no con miedo, sino con análisis. Si absorbemos el impacto 6 meses, sobrevivimos. Si reaccionamos impulsivamente, perdemos posición. No me pidió dinero, no buscó rescate, me pidió opinión estratégica. Revisamos cifras hasta la madrugada, ajustes de estructura, reducción de exposición, diversificación interna, decisiones quirúrgicas. Lo observaba mientras hablaba. Ya no era el joven que necesitaba demostrar independencia. Era un empresario que entendía resiliencia. Tomó una decisión difícil: cerrar una de las unidades menos rentables antes de que se convirtiera en una carga. Años atrás, habría intentado sostenerla por orgullo. Ahora la cerró por salud financiera. Dolió, pero fortaleció. 3 meses después, mientras otros competidores colapsaban, su estructura, más ligera y prudente, resistía. Una noche, cenando en su casa, me dijo algo que me hizo recordar el inicio de todo. Si esto hubiera pasado cuando estaba con Laura, habría intentado expandirme para compensar. Asentí, porque antes confundía presión con acción. Ahora distinguía acción de reacción. El mercado terminó estabilizándose parcialmente. No volvió a ser igual, pero quienes habían construido con bases sólidas sobrevivieron. Él fue uno de ellos. Ese año no fue el más rentable, fue el más formativo. Y entendí algo más profundo: el verdadero éxito no es cuánto ganas cuando todo va bien, es cuánto conservas cuando todo se mueve. Aquella casa de la que me sacó ya es solo un recuerdo lejano. No duele, no pesa, no define. Lo que define es esto: un hombre que aprendió a sostenerse sin destruir, un padre que supo retroceder sin desaparecer, y una relación que sobrevivió a orgullo, ambición y error. Pero aún quedan capítulos, porque la estabilidad no significa final, significa preparación para el siguiente nivel. La estabilidad nunca es permanente, es una fotografía momentánea entre dos movimientos. Después de superar el impacto regulatorio, mi hijo tomó una decisión que me sorprendió por su madurez estratégica. No quiso recuperar inmediatamente lo perdido. En lugar de acelerar para compensar el año difícil, optó por consolidar reservas. Eso, para muchos empresarios, parece cobardía. Para mí, fue inteligencia. Durante meses fortaleció liquidez, renegoció contratos con condiciones más flexibles y redujo dependencias innecesarias. No buscaba crecer, buscaba blindarse. Una tarde me llamó para revisar un informe completo de riesgos. Había contratado auditoría externa sin que yo lo sugiriera. Estaba anticipándose a posibles escenarios adversos. Antes pensaba que proteger era frenar, me dijo. Ahora sé que proteger es avanzar con control. Esa frase marcó un punto clave, porque el crecimiento sin control fue precisamente lo que tensó su matrimonio años atrás. El pasado no lo perseguía, lo educaba. Mientras tanto, mi estructura patrimonial seguía sólida. Delegaba cada vez más funciones en él y en equipos directivos. Empecé a alejarme del día a día operativo, no por retiro, por transición. Un día le entregué el liderazgo total de una de mis empresas medianas. No era la más grande, pero sí la más compleja en logística y personal. Quería observar cómo manejaba presión real sin mi intervención directa. Los primeros meses fueron intensos. Ajustes internos, resistencia de empleados antiguos, decisiones incómodas. No vino a pedirme que resolviera nada, solo vino a contrastar perspectivas. Y eso hizo toda la diferencia. No buscaba que yo decidiera, buscaba ampliar análisis. El negocio mejoró márgenes en menos de un año, sin despidos masivos, sin movimientos dramáticos, solo optimización constante. Una noche, revisando resultados, me dijo algo que me hizo reflexionar: cuando me sacaste de la comodidad emocional, pensé que me castigabas. Ahora entiendo que me estabas soltando. Negué suavemente. No te solté, solo dejé de sostener lo que no te correspondía. Hay una diferencia enorme entre abandono y espacio. Él necesitaba espacio, y lo usó bien. Ese mismo año ocurrió algo inesperado: recibió una invitación para dar una charla empresarial en un foro regional. Aceptó.
No habló de cifras espectaculares, habló de errores. Habló de cómo confundió ambición con presión externa. Habló de cómo casi rompe su estructura por demostrar independencia. Yo escuché desde la última fila. No necesitaba reconocimiento público. Verlo hablar con claridad fue suficiente. El joven que una vez me pidió que abandonara mi propia casa, ahora enseñaba prudencia estratégica a otros. Y eso me confirmó algo: el aprendizaje profundo no necesita aplausos, necesita experiencia vivida. Pero la historia aún no llega a su punto máximo, porque lo más difícil no es crecer, es sostenerlo construido cuando aparece una oportunidad que puede cambiarlo todo. Y esa oportunidad estaba por llegar. Nunca pensé que después de décadas construyendo con disciplina, perdería la mitad de mi patrimonio en menos de un año. No fue una mala decisión impulsiva, fue una tormenta perfecta. El mercado inmobiliario, que durante años había sido mi base más sólida, sufrió una caída abrupta. Regulaciones inesperadas, contracción crediticia y una crisis financiera internacional que congeló operaciones. Propiedades que antes valían cifras cómodas comenzaron a depreciarse con velocidad alarmante, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue descubrir que uno de mis socios estratégicos había tomado decisiones de alto riesgo usando líneas de crédito vinculadas indirectamente a una de mis sociedades. Legalmente no era fraude, pero sí fue irresponsabilidad disfrazada de oportunidad. En 6 meses, 2 de mis activos principales quedaron comprometidos. Tuve que vender uno de los hoteles a un precio inferior al de mercado para evitar una exposición mayor. Cuando firmé esa venta, sentí algo que no sentía desde joven: vulnerabilidad. Mi hijo fue el primero en enterarse. Pensé que reaccionaría con preocupación excesiva, pero no. Se sentó frente a mí y dijo: ahora me toca a mí estar firme. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier pérdida financiera. Durante semanas revisamos balances completos, identificamos puntos débiles. Descubrimos algo más inquietante: había competidores esperando el momento exacto para absorber Acti.